Bueno, vamos a continuar con la clase. Entonces, agrandar la pantalla. Nos quedamos aquí y entonces voy a usar otra hoja ya. Y vamos, otra de las cosas que nos piden es el cálculo de la velocidad media. Bueno, que comúnmente nos pueden pedir. Y la velocidad media, velocidad, en este caso, bueno, yo le puse velocidad en Z, pero si es en Z, se me olvida el problema. Ok, efectivamente, la dirección de la velocidad es en Z, pero cambia en R. O sea, es una función de R, pero la dirección en la que se mueve el fluido va en Z, entonces su velocidad es en Z. De ahí viene esa Z. Vamos a ponerle media y simplemente es igual a el caudal sobre el área. Recordar que esto de flujo de fluidos ya lo deben de estar viendo, que comúnmente la que nos aprendemos es que el caudal es la velocidad por el área, ¿no? Y estamos hablando que esta es una velocidad media y esta es un área de flujo o de sección transversal. Ok, comúnmente pues allá usamos pi sobre 4 diámetro cuadrado, la velocidad es la velocidad promedio. En este caso estamos viendo que la velocidad sí puede variar en el tubo, pero ya en un fluido, ya sea laminar o no, en la práctica, por ejemplo, flujos de fluidos ya ni nos acordamos de eso. Ya sabemos que estamos trabajando con flujos promedio, pero aquí no, aquí estamos viendo una parte más, podríamos decir, de entender un poquito más el fenómeno, más fenomenológico o conceptual, ¿no? Que conceptualmente ya vimos que esta velocidad va variando a lo largo del tubo, ¿verdad? Esta velocidad, por lo tanto, tenemos que sacar una velocidad media. Esa Q pues, también es una Q media, que de hecho nosotros es lo que obtuvimos acá. Esta Q que obtuvimos, pues es un promedio, ya sumando todo, ¿no? Sumando todas las velocidades. Y acuérdense que aquí la integral es como una suma, que estamos sumando desde cero hasta todo el radio. Y en todo el radio y en toda el área, ¿no? De todo el ángulo, desde aquí hasta donde termina, ¿no? Eso ya lo checamos, de dónde sale esa área, que aquí de hecho la pusimos, ¿no? Aquí, que es en toda el área. Aquí de hecho, este nada fue un ejemplo de cómo podemos calcular un área nada más en una parte, pero aquí si queremos el área en todo, de todo lo que está dentro de la circunferencia, o sea, todo el círculo, que sería de todo el radio desde aquí hasta acá, que es el radio, y en todo el ángulo tomando desde aquí un ángulo cero, va creciendo hasta pi sobre 2 hasta pi, hasta 3 medios sobre pi, hasta toda la vuelta, ¿no? Que es 2 pi. Ojo, muchas de matemáticas aquí podemos seguir, ¿no? 2 pi, luego que sería más un medio, o sea, un medio, de aquí a acá hay un medio. Si le sumo a 2 pi un medio de pi, ¿qué queda? 2.5 pi, ¿no? O más bien 3 medios, ¿no? Porque serían 2 de pi más un medio. De aquí sería, este 2 es lo mismo que decir 4 entre 2 más un medio. Acuérdense que para poder sumar tiene que tener el mismo común denominador. Y 4 medios más un medio, 5 medios, dicen. 5 medios. 5 medios. O sea, aquí sería 5 medios de pi.
creo que aquí no lo vamos a ver, quizás, no recuerdo, pero luego para series de Fourier tampoco vemos series de Fourier, pero quizás un poquito en transferencia de calor. Entonces, aquí se puede ver porque aquí es 3 medios de pi, aquí es, aquí que seguiría 4 medios de pi, o sea, ese 2 pi es 4 medios de pi, es lo mismo. 4 entre 2 da 2, ¿no? Entonces es 4 medios por pi o 2 pi, es lo mismo, ¿no? Por eso aquí sigue 5 medios, luego aquí sería 6 medios que equivale a 3 pi, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, nosotros ahorita no estamos viendo eso. Ojo, nosotros aquí como estarle dando vueltas, ¿no? Y va aumentando, en un medio va aumentando, ¿no? Va aumentando este ángulo, aquí es un medio de pi, perdón, aquí, un medio de pi, luego le aumentamos otro, un medio, más un medio da 2 medios de pi, que equivale a 1, 2 entre 2 es 1, luego le subo un medio y da 3 medios, luego le subo un medio y da 4 medios que equivale a 2, luego le subo un medio y da 5 medios y así me sigo. Pero nosotros aquí es suficiente con decir que este ángulo empieza a crecer desde 0 hasta un medio, 2 medios, 3 medios y hasta 4 medios o 2 pi. Es toda la circunferencia, ahí vamos a calcular el área de todo este ángulo y ahora en toda esta distancia, ¿no? Toda esta distancia de 0 a r, aquí está de 0 a r, de aquí a acá, y ahora eso lo tomamos toda el área desde 0 hasta 2 pi. Aquí no, porque aquí nada más tomamos un segmento de 0 a R, de 0 a R, a R1, y luego nada más un ángulo de 0 a pi sobre 2 o a un medio de pi, y nada más estaríamos calculando esta área, ¿no? Eso ya lo explicamos en la clase pasada, nada más estoy repitiendo. El área es, aquí como vemos, entonces esa es el área de todo lo que está aquí adentro, y quedamos que Q era igual a área por velocidad, pero aquí ya vemos que como la velocidad va variando, entonces tenemos que hacer la integral, ¿no? La velocidad aquí la metemos. Y el área, pues además ya habíamos dicho que ya vimos de dónde sale esta R, termina siendo R de R de teta, ¿no? Porque cuando usamos cartesianas, aquí es por ejemplo, de y en de x, de y en de x, y que aquí la convertimos esa de y en de x en R de teta, ¿no? Usando la jacobiana. Entonces, bueno, eso ya lo hicimos. Solamente estoy repasando. Entonces, bueno, vamos a calcular rápidamente la velocidad media. Es Q, pero Q ya lo tengo acá. Ya lo calculé. De hecho, lo voy a copiar para que no estarlo escribiendo. Entonces, lo voy a pasar. Entonces, lo voy a pegar acá. Quizá lo achico un poquito. Entonces, simplemente es eso, ¿no? BZ media es igual a Q, que vale todo eso. Es más, bueno, así lo voy a dejar para que se vea más claro. Eso entre el área, pero el área es, ¿qué es el área? El área es esto de acá, ¿no? Es esto de acá. Estoy borrando, pero de hecho es esto. Bueno, lo que quiero es marcarlo y llevármela, ¿no? Este es el área. Entonces, el área en sí, el área solita no la he calculado, la voy a calcular. Entonces, a esto me la traje para acá. Y bueno, no sé si pueda yo borrarle lo verde para que no me dé lata. A ver si se puede borrar todo lo verde. Que lo rayé en una explicación de la clase anterior. ¿Ok? De R de teta
R de R de teta de 0 a 2pi. Entonces, simplemente es hacer esa integral. Si se fijan, pues simplemente vamos a tener, perdón, aquí faltó una R, R de R de teta. Entonces, recordar que esta integral es del ángulo y esta integral es del radio, ángulo teta, y esta es del radio R. Entonces, que va de 0 a R. Entonces, esta es la que tengo que hacer primero. La voy a hacer primero. La otra la voy a dejar, la puedo dejar así, 2pi de teta, porque bueno, en este caso, si yo aquí tengo una función, esta fuera una función, por ejemplo, en el caso de aquí que la velocidad, cuando hicimos la integral, aquí está, esta velocidad fuera de r y de teta, pues por eso se escribe así, ¿no? Porque tengo que hacer ambas integrales, primero una y luego la otra con respecto a la otra variable, ¿no? Pero pues aquí como yo no tengo más que, por ejemplo, esta de acá, nada más es con d teta, los puedo separar. Y esta así, me llevo la R porque esta R pues va con esta de R, ¿no? Entonces, eh, lo que voy a hacer mejor para no tener ese problema es que voy a poner aquí que esta integral es igual a integral de 0 a R, R de R, ¿ok? Y esta simplemente va a ser igual a la integral de R de R es R cuadrada sobre 2, ¿no? ¿Ok? De 0 a R, y ya evaluando esto me va a quedar R cuadrada sobre 2. Y la otra integral la voy a cambiar de, que sería esta con esta, o sea, integral, a esta le voy a poner integral 1, 1, y a esta le voy a poner la integral 2, que es igual a, no lo voy a dejar en azul, de 0 a 2pi de teta. Y esto nada más me da teta de 0 a 2pi, y evaluando me da esto, perdón, el ángulo me da de, simplemente se evalúa, teta vale 2pi, entonces 2pi. ¿Ok? Lo debí de dejar en rojo, pero bueno. Entonces, esta integral de aquí va a quedar r cuadrado sobre 2. Esa es una y la otra 2pi. Entonces, esto es igual a, eh, de aquí se me va el 2 con el 2 y me queda pi por r cuadrada. Es lo que decíamos, ¿no? Pi por r cuadrada, que es el área como la conocemos, ¿no? Que ustedes utilizan allá en flujo de fluidos, aquí utilizan pi por r cuadrada o pi sobre 4 diámetro cuadrado, es lo mismo. Entonces, eh, creo que esta quedó aquí, no va a caber, entonces esta la voy a mover. La voy a mover aquí abajo, ya no me ocupo ahí. Bueno, voy a mover esto hacia arriba. Ok, está bien. Y ahora sí, esta la voy a poner ahí y ya, simplemente aquí estoy aplicando ¿cuál? Estoy aplicando esta, ¿no? Q, Q, ya el que lo copié del otro lado, ya lo hemos calculado la clase pasada, sobre área. Y área es, y por perdón, aquí puse R, pero es R, es todo el radio, mayúscula. Y aquí es pi, el área por R cuadrado, sobre pi por R cuadrado. Y aquí recordaremos que esto es como si tuviera aquí un 1, ¿eh? No lo voy a hacer, porque ya no se hace comúnmente, pero para recordar es como si tuviera un 1 y esto multiplicar extremos y me da
lo de arriba, ¿no? Delta P más rho G L y R a la cuarta. Y ahora los extremos, estos extremos me da el denominador, que sería 8 mu L por, que multiplica pi por R a la cuarta, al cuadrado, perdón. De aquí podemos ver que BZ media me queda simplemente delta P más rho GL. Esto que multiplica, si se fijan, pi se va con pi y entonces queda eh, este R cuadrado y se me va aquí, nada, me queda R al cuadrado, ¿no? 4 y 2, 4 menos 2 me da 2. Entonces, acuérdense que esto, ¿por qué digo 4 menos 2? Porque álgebra básica, ¿se acuerdan que R a la cuarta sobre R cuadrada? Es lo que tengo acá, ¿no? R a la cuarta sobre R cuadrada. Y recordaremos que esto es igual que R a la cuarta y como que este R lo subo hacia arriba, pero sube con signo negativo, ¿ah? Y esto es igual a R 4 menos 2, ¿no? Me ocupo ahí. ¿Qué hice? Ok, entonces, déjenme hacer uso de la tecnología. 4 menos 2, que es igual a R al cuadrado, ¿no? Tengo la misma base, los exponentes se suman, ¿no? Que es R cuadrada, quedó muy pegado. Perdón, R a la cuarta menos R a la menos 2. Entonces, ahí no es menos, ese es por. Este significa por, o lo quito mejor. Luego ponen un punto, ¿no? Yo uso mucho el asterisco para eso. Entonces, en la multiplicación, las bases es la misma, es R, se suman los exponentes, ¿no? En este caso se restan. Y por eso me queda aquí R, cambiar de color, R al cuadrado sobre, y nada, me queda abajo 8 mu L, ¿no? Ya este R, pues ya, esto se convirtió en R cuadrado, y se me fue, y ahí ya tengo la ecuación de velocidad media. ¿Ok? Acuérdense que en el libro delta P más rho GL es igual a P, esta P rara menos PL. La única diferencia, ¿no? Ya vimos eso. Y queremos comparar con el libro, ¿no? Entonces, yo de hecho no lo tengo aquí abierto. No sé, libro, a ver. Vamos a checar la solución. Y con eso pues terminamos ese problema. Es lo que comúnmente muchas veces nos piden. Ya había comentado la velocidad máxima, pues aquí no la calculamos, pero es fácil, ¿no? Simplemente es aplicar en la ecuación de velocidad a R minúscula igual con cero, ¿no? Cuando R valga cero, ahí es a la mitad del tubo. A la mitad del tubo tenemos la velocidad máxima, ¿no? De acuerdo a esto, ¿no? De hecho, aquí lo estamos poniendo, ¿no? B máxima a la mitad cuando R vale cero, ¿no? Aquí R vale cero y aquí vale R igual con R mayúscula, ¿no? Esto vale R, pero aquí al inicio vale R igual con cero, ¿no? Entonces simplemente se va a evaluar a R igual con cero en la ecuación que obtuvimos y eso me daría la velocidad máxima, ¿no?
Entonces, ya está. Todo esto nos llevamos para... Les voy a subir este documento. Entonces, déjenme checar. Aquí hay unos problemas, quizás hacemos alguno. Este está bueno, este creo que son dos fluidos que no se mezclan. Bueno, esto dice que es una corona. Este, por ejemplo, son dos fluidos que no se mezclan. Es algo parecido a lo que estamos haciendo, pero si se fijan, como tenemos dos fluidos, por poner un ejemplo práctico, podríamos decir que, por ejemplo, el fluido de abajo es un fluido más denso, o sea, más pesado, pero eso está abajo, y más viscoso, como dice aquí, arriba menos viscoso y menos denso, porque además no se mezclan, ¿no? Porque puede ser un fluido eh, menos denso, pero que se mezcle, por ejemplo, el metanol, el alcohol es metílico con el agua. El alcohol metílico, pues, su viscosidad es menor que perdón, su densidad es menor que la del agua, pero se mezclan, ¿no? Aquí no se mezclan como, por ejemplo, aceite o vamos a poner diésel, por ejemplo, y abajo tenemos agua, ¿no? No se mezclan. Y el diésel es menos pesado, menos denso. Es menos denso, pesa menos que de arriba, ¿no? Aquí la condición frontera es que aquí en medio, aquí en donde le llaman interfase, que es donde se ponen en contacto los dos fluidos, ojo, no se mezclan, pero aquí van a estar en contacto, aquí va a estar en contacto este fluido con el otro, ¿no? Ahí la velocidad es la misma para ambos, esa es la condición frontera, ¿no? Que la velocidad aquí en medio es la misma velocidad, ¿ok? Entonces, pues alguna vez sí lo hemos resuelto, pero bueno, ya veremos qué resolvemos porque pues cada tema va variando, ¿no? Bueno, aquí está el problema que estamos haciendo y si se fijan, fíjense que aquí no calculan la velocidad media, ¿no? Creo. DZ, aquí está la velocidad, esa es la ecuación que llegamos, que le llaman R0, ¿no? A la R. Entonces, la velocidad, a ver, vamos a ver a cuál llegamos nosotros. Tengo la de Q y no tengo la de velocidad. Ok, hacia esta, es esta. Lo único, llegamos exactamente a esta, la pueden checar. Bueno, nada más que aquí le llaman a la variable R, le llaman esta R0. Checar esta R0, ok. Ah, perdón. Es que este es un fluido no newtoniano, por eso se me hacía raro que meten un R0 porque el fluido no newtoniano de Bingham es a un tau cero, entonces estaba mal. Es esta es la ecuación. Y ahora sí, aquí está. Esta es a la que llegamos nosotros. Es esa misma. Ok. Aquí está lo del Q. Q, esa es a la que llegamos nosotros. Déjenme checar.
Ok, si es. Pi r a la cuarta 8 mu L, es esta. Aquí está. Pi r a la cuarta 8 mu L abajo. Y esto es lo que les decía que en el libro es, eso de ahí es P, esa P 0 menos P, esa P así rara, ¿no? Ya lo habíamos checado. Y es lo mismo que tenemos. A mí se me hace más práctico usarlo así, en unos libros así lo manejan. Y ya está. Y como les decía, pues aquí no calculan la velocidad media, parece ser, o sí. Q, así aquí está la velocidad media. Es que después calculan Q cuando debe ser al revés, ¿no? Porque Q ya tenemos aquí Q, es que aquí no nos los dice y podemos llegar a trabajar de más, ¿no? Porque si no entendemos, no vemos que esto es Q, porque aquí Q ya nada más nos lo dan, ¿no? No nos dicen cómo aquí se calcula Q, creo, no lo veo, pero se sobreentiende, ¿no? Bueno, eso es lo que se pensaría, ¿no? Ah, no, aquí no, efectivamente, ya nos dicen que Q nos da esto, pero bueno, deberíamos de entender aquí que a veces el libro no nos dice que esto es Q, entonces primero tendríamos que resolver eso que fue lo que hicimos, resolvimos esto y llegamos a Q. Y luego resolvimos lo de abajo que aquí no se ve bien, que es el área, que es el área, el problema de esta escaneada, ¿no? Esto pues ya nosotros ya lo pusimos bien, ¿no? Las integrales, ¿no? Hasta de 0 a 2pi, integral, y luego la otra de 0 a r, de teta, que ese es el área, ya vimos, y fue la que acabamos, esto sí nos faltaba resolverlo, pues ya lo resolvimos, y llegamos efectivamente a esta expresión, ya sabemos que este P0 menos PL es delta P más rho GL, entonces esa es la que llegamos, ¿no? C cuadrada 8 mu L y esto de aquí adentro, que es lo que tenemos aquí, R cuadrada sobre 8 mu L y esto de adentro, que ahí lo convierten en P0 menos PL, esas P raras. Y ya está, déjame checar cómo vamos de tiempo, se nos va el tiempo, ya son 27 minutos, entonces, por lo pronto, de acuerdo al temario, déjenme cerrar un poco esto. Básicamente, creo que voy a abrir esto para poder pasar a eso. Entonces, ya tengo muchos archivos abiertos. Entonces, de acuerdo al temario, vimos 1.5, o sea, vimos balances de momentum, condiciones frontera o límite, pero esto lo vemos conjunto con esto ya al hacer ya problemas hicimos de la película descendente y ya aprendimos varias cosas ahí. De entrada, pues ahí con lo del examen, pues están aprendiendo otras cosas sobre los signos, etcétera, las direcciones, ¿no? Que todavía nos da lata. Por lo que veo en el examen, pues todavía pues, la idea es esa, ¿no? Pues en parte los que todavía no han entendido, pues se entienda, ¿no? Se entienda porque lo vamos a seguir usando. Entonces vimos esto de la película descendente y el flujo a través de un tubo circular. Estos dos lo vimos y aquí dice otros casos. Entonces ya no hemos visto otros casos, pero ya les comentaba que vamos a aprovechar porque aquí la idea aquí nos dice que que hagamos una deducción, pero pues vamos a tratar de deducirlas así rápidamente. Ya les había comentado, quizás nos brincamos ahí algo que tenga mucha talacha,
pero que quede la idea más o menos de dónde encontramos estas ecuaciones, cuando menos para una serie de coordenadas, las típicas, las cartesianas, y después pues ya simplemente agarramos las ecuaciones, hay unas tablitas y las cuales las vamos a utilizar. Hay diferentes formas de resolver estos problemas, ¿no? El primero pues es haciendo esos balances, y aquí se hace un poco de énfasis en hacer los balances, debido a que no nada más esta materia, sino en varias materias por ahí, eh, se usan este tipo de balances en elementos diferenciales, elementos pequeños, para obtener ecuaciones, ¿no? O sea, esa es la práctica de nosotros los ingenieros, ¿no? La parte práctica, a diferencia quizás en la parte de los que llevan matemáticas, ¿no? Ellos resuelven, pero luego no saben cómo obtener una ecuación diferencial. Tienen una ecuación diferencial y nosotros, nuestro trabajo, aparte de resolverla, es llegar a esa ecuación diferencial. Tenemos una ecuación diferencial, pero ¿cómo llegó? A partir de un problema práctico. Es lo que hicimos nosotros. Hicimos un balance, encontramos ecuaciones diferenciales y con condiciones frontera, que matemáticas luego le llaman condiciones iniciales, etcétera. Encontramos una funcionalidad, ¿no? O sea, una función, cómo cambia algo con respecto de algo. Por ejemplo, cómo cambia la velocidad con respecto del radio, ¿no? Entonces, eso mismo se puede hacer en otras materias, y por eso se hace énfasis a que aquí empiecen a aprender a hacer esos balances. Y posteriormente aquí, pues la idea es que ya tenemos unas ecuaciones, que tengamos unas ecuaciones generales, las cuales podamos resolver los mismos problemas que hemos hecho simplemente con las ecuaciones. Esa es otra forma de resolver los problemas. Habrá otras formas. Lo importante es saber qué estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, con cálculo tensorial se pueden resolver también, ¿no? Los mismos problemas que hemos hecho, lo podemos hacer, pero pues aquí no lo vamos a hacer. Creo que con esto es suficiente para ustedes, en ingeniería suficiente, porque si nos metemos con tensores, en realidad, la verdad es que lo primero que tenemos que hacer es, pues, pues llevar cuando menos un mini curso de cálculo tensorial, ¿no? Es como ilógico aventarlos así si no llevaron eso, ¿no? Así de la nada. Entonces, bueno, estamos aquí, pero a lo que voy, ¿y por qué les muestro el temario? Porque dejamos pendiente el 1.4. Análisis dimensional y de orden de magnitud. El orden de magnitud, ojo, en primera, el análisis dimensional, hay que hacer una diferencia entre un análisis de dimensiones o de unidades. Ojo, les voy a pasar este documento que les comenté. Se llama parte 2, sistema de unidades y magnitudes, Felipe. Y subtema 1.4. Entonces, no sé si, creo que ya, hacia aquí está. Del 1.4, ¿no? Ese documento es para este subtema 1.4, por eso ahí le puse en el archivo el nombre. Entonces, en el archivo, se los voy a pasar en PDF, yo aquí lo tengo en Word. Pues en realidad se los voy a pasar todo porque trae mucha información. Les comentaba no, este es el otro. Este ya se los pasé, entonces también lo dejé abierto. Entonces, sí está en un PDF, aquí lo tengo en PDF. Este PDF que les digo se llama Sistema de Unidades y Magnitudes. Mi nombre, Felipe Hernández Hoyo, subtema 1.4, porque es el subtema 1.4. Pero no nada más trae de subtema, trae desde sistemas de magnitudes, unidades y análisis dimensional. Les comentaba porque estamos tratando de hacer un libro de esto, y esto es parte de eso. Entonces, se los paso a ustedes, les puede servir. Aquí viene sobre las sistemas de unidades, diferentes sistemas de unidades en ingeniería que les puede servir.
que no es parte de este curso, ¿no? Pero a veces no lo ven del todo. Y aquí viene lo de, en este punto viene análisis de dimensiones o de unidades. No confundir, porque cuando llamamos análisis de dimensiones, nos dice aquí que las unidades de las que se expresan las cantidades o afectan las dimensiones de las cantidades, un área sigue siendo un área, dicen, no, aquí está mal. Dice, las unidades en las que se expresan las cantidades no afectan las dimensiones de las cantidades. Un área sigue siendo un área expresada en metros cuadrados, pies cuadrados, centímetros cuadrados, no importa, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos un análisis de dimensiones? Para ver si llegamos a las unidades, ¿no? O sea, siempre tenemos que hacerlo en las... Si llegamos a las unidades, quiere decir quizás que estamos bien. Es una forma de checar que probablemente estamos bien en alguna ecuación. Por ejemplo, aquí puse Q es calor, tiene dimensiones de energía, ¿no? Y tiene esta ecuación MCP y una diferencia de temperaturas. Si yo meto aquí, dice, si caliento un medio kilogramo de agua a 28 grados, de 28 a 45, ¿cuánta energía, no? Y me dan la capacidad calorífica, entonces aplicando esa ecuación, M es medio kilo o 0.5, CP, pues me lo están dando, ¿no? Aquí está en gramos, el medio kilo lo pasé a gramos o 500 gramos, porque el CP está en calorías, gramos Celsius, y aquí vienen las dos temperaturas, 45 menos 28, ¿no? Entonces aquí, a propósito, pasamos esto a gramos, pues para poder eliminar gramos con gramos, Celsius con Celsius, y efectivamente me queda que Q tiene unidades de energía. Ok, eso es lo que podemos llamar análisis de dimensiones, pero no es lo mismo que análisis dimensional. El análisis dimensional es un método de correlacionar cierto número de variables en una sola ecuación, dice. Expresando este efecto se conoce como análisis dimensional. El análisis dimensional es un método por el que se deduce información acerca de un fenómeno partiendo de la simple premisa de que el fenómeno puede describirse con una ecuación dimensionalmente correcta en ciertas unidades. El análisis dimensional difiere de otros métodos de solución en el hecho que no proporciona ecuaciones que puedan resolverse. Sin embargo, aquí está mal esto, el asunto de no checar lo que hicieron los chicos a la hora de pasar los apuntes. Sin embargo, aquí podríamos decir, sin embargo, como que junta las variables en grupos adimensionales, tales como el número de reinos, que facilitan la interpretación y extienden el dominio de aplicación de los datos experimentales. Entonces, bueno, antes de ver esto, también había ahí un tema de análisis de orden de magnitud. Aquí creo que no lo tengo en otro documento, pero el orden de magnitud, simplemente, ¿a qué se le llama orden de magnitud? Pues cualquier cantidad, ¿se acuerdan? Le llaman luego con notación científica. Ojo, no nos vamos a meter tanto en esto porque se nos va el tiempo y en realidad esto ya lo deberían de, desafortunadamente ya no existe la materia de introducción a la ingeniería, donde ya de hecho veían el método de análisis dimensional típico, el método Peter Buckingham, y ahora pues no. Entonces, pero no vamos a ver esos métodos porque pues eran de esos temas donde sí se deberían de ver, pienso yo, o se ven comúnmente, en transferencia de calor, si yo doy transferencia de calor o si doy transferencia de masa, ahí sí lo retomo. Es importante porque de ahí obtenemos una forma muy práctica de resolver fenómenos de transferencia convectiva. Y también en flujo de fluidos deberían de verlo, ¿no? Ya más de lleno. Entonces, bueno, nada más como ejemplo, lo de orden de magnitud o análisis de orden de magnitud. Entonces,
Un orden de magnitud es cuando ponemos cantidades en función de connotación científica, como por ejemplo 1 por 10 al cuadrado, que esto es simplemente 10 al cuadrado son 100, o sea, equivale a 100. 1 por 10 al cubo es igual a 1000. Por ejemplo, si tengo 2.3 por 10 al cubo, serían 2300. Si tengo 5 por 10 a la cuarta, es igual a 5 y tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? O también cantidades pequeñas. 1 por 10 a la-3 es igual a 0.001. Y como les digo, también en la materia de introducción se veían hasta cálculos con este tipo de conmutación científica que le llaman algunos, pero que pues no nos vamos a meter tanto. Lo único que queremos y que se utiliza muchas veces en este tipo de materias es diferenciar cuando nos dicen, puedo tener dos cantidades de orden de magnitud muy, muy diferentes, que de hecho una puede ser tan pequeña o tan diferente y que impacte poco en el resultado final que yo algún término lo elimine, ¿no? ¿Ok? Entonces, no es lo mismo, o sea, le estamos llamando orden de magnitud aquí, ¿no? Este es de orden 2, este es de orden 3, este sigue siendo una magnitud de orden 3, este es de orden 4, ¿no? 1 por 10 a la 1, comúnmente no lo ponemos así, pero este simplemente es 10. O sea, si tenemos eh, eh, magnitudes de un dígito, también puede haber 1 por 10 a la 0, ¿no? Es 1. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, eh, eh, magnitudes de orden 2, estamos hablando de magnitudes que van aquí con 3 dígitos, ¿no? O sea, un valor y luego 2 para acá. O sea, 100, 200, 300, 500, todos son de magnitud de orden 2. Entonces podemos ponerlo acá, ¿no? 100, 200, 350, 700, todas son magnitudes de orden 2. ¿Por qué? Porque todos los puedo expresar como una potencia por 10 a la 2. Este es 1 por 10 a la 2, ¿no? Este es 2 por 10 a la 2. Este es 3.5 por 10 a la 2. Este 700 es 7 por 10 a la 2. ¿Ok? Ahora tienen la ventaja de que ya con las calculadoras, ¿no? Lo hacemos y eso hace que sea más práctico. Entonces, todos son, no se ve bien aquí, todos son magnitudes de orden 2. ¿Ok? Estamos hablando todas estas. ¿Ok? Entonces, simplemente es checar, sobre todo porque hay libros que nos hablan así, nos dicen, es que tal cantidad es eh, su orden de magnitud es de un orden 3 veces superior, ¿no? A otra magnitud, por lo tanto se desprecia tal cantidad y no la tomamos en cuenta, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando veamos transferencia de calor, se maneja mucho transferencia de calor, lo que le llaman resistencias a la transferencia. Y esas resistencias simplemente son aquí cantidades, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Por ejemplo, tengo una tubería
Aquí dentro de la tubería va un fluido caliente. Esta está a una temperatura, vamos a poner 500 grados Celsius. Aquí, de este lado, yo tengo aire y está a, vamos a poner por aquí usa línea pues como a 30 grados, ¿no? Entonces hay una transferencia de calor desde aquí, acá por convección, luego de aquí a acá por conducción, a través de la pared, tubería metálica, por ejemplo, y luego de aquí a 30 grados de convección en el aire, en el aire. Aquí es convección en el fluido caliente. Se va moviendo ese fluido de convección. Aquí el aire, vamos a poner que hay aire como hay aquí en Salina Cruz. Entonces, cada una representa una resistencia a la transferencia de calor. Por ejemplo, si esta tubería en lugar de metal, pero es material que no conduce bien el calor, ya explicamos que, por ejemplo, metemos la cuchara a la sopa caliente y nos quema porque es buena conductora, porque es metálica. Pero si metemos una de madera, no nos quema porque no es muy buena conductora, ¿no? Entonces, aquí vamos a suponer que esta resistencia de aquí es la que llamamos R1, esta por conducción R2 y esta de aquí por R3. Entonces, son las tres que puse aquí, R1, R2 y R3, ¿no? Esa es la resistencia total. Entonces, aquí en la tubería, como comúnmente en una tubería es metálica, los metales son muy buenos conductores. Entonces puede ser que en el metal no haya prácticamente resistencia a la transferencia de calor. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo calculo, me salga un valor, vamos a poner, de 0.01, ¿no? Este R2 anda a 0.01 y este R1 queda de un valor de 100, 100, vamos a poner de 700 y este de 300. Ahorita no le estamos poniendo unidades, ¿no? Pero entonces, si yo hago la suma de la resistencia total, que sería R1 más R2 más R3, R total será 700 más 0.01 más 300. ¿Qué pasa? Que esto me da 1000.01. ¿Qué pasa si yo no tomo esta? Pues prácticamente, si yo digo que esta R no la tomo, pues prácticamente no tengo problema en el cálculo, porque si yo no la tomo, ¿cuánto me va a dar RT? Me va a dar 1000. ¿Y eso por qué? Porque estas son magnitudes de órdenes muy diferentes. Esta anda en el orden ¿de cuánto? Del orden 2. Y en cambio esta anda del orden -2, ¿no? 0.01. O sea, de 2 a -2 hay mucha diferencia. Es como decir de, creo que se ve mejor, es como decir de una magnitud por ejemplo, 2 por 10 al 2 a 2 por 10 a la 5. Aquí estamos hablando que este valor es 200 y aquí es 2 y luego 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5. Estamos hablando de un valor de 200,000 a uno de 200. Hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, cuando se hace un análisis de orden de magnitud es lo que se ve. Lo que estamos viendo es que hay tanta diferencia en los órdenes que probablemente algún, alguna parte de una ecuación, vamos a decir que su orden de magnitud es tan pequeña con respecto a las otras que no va a haber mucha variación en mi resultado final y entonces lo elimino como que valga cero. ¿Ok? A veces porque es muy diferente a los otros, ¿no? Puedo eliminar y en ecuaciones puedo hacerlo. Aquí puse un ejemplo muy simple, pero hay
muchos análisis ya en trabajos muy completos del área de fenómenos de transporte, donde se va haciendo análisis de las ecuaciones y se va dando cuenta de eso, y van haciendo más prácticas las ecuaciones quitando o los problemas, ¿no? Diciendo, no, esto vamos a suponer que si existe, si hay una resistencia, por ejemplo acá, si existe una resistencia, pero es tan pequeña que la voy a despreciar, como que no existe, ¿no? Como que la quito de ahí, o digo que vale cero, esa es la otra opción. Eso es básicamente lo que nos quieren decir acá, que veamos, ¿ok? Es donde se utiliza, entonces, lo de orden de magnitud. Y no nos vamos a meter más, creo, por el momento, este, eh, creo que es suficiente con eso, ¿no? Eh, y entonces, ahora vamos déjame checar cómo vamos de tiempo, todavía podemos avanzar un poquito. Y ahora vamos a ver lo de análisis dimensional. Era en este. Tampoco vamos a andar tanto en análisis dimensional, pero ¿qué hace el análisis dimensional? Por ejemplo, a ver, déjeme checar un problema, porque estos son más de flujo de fluidos y sí, son de flujo de fluidos. Hay uno muy bueno de transferencia de calor, pero no viene acá. Esto de similitud dinámica es más bien, lo ven en flujo de fluidos, lo deben de ver. Y entonces, este método de análisis dimensional simplemente es cuando nosotros tenemos un problema, comúnmente ya los que hacen este tipo de investigación ya saben en algún problema específico qué variables se involucran. ¿Ok? Entonces, por poner un ejemplo, aquí nos dicen que se tiene un problema de determinar los grupos adimensionales formados a partir de variables involucradas en el flujo fluido externo hacia un cuerpo sólido. Ok, entonces, por ejemplo, nos dicen que las variables de ese fenómeno, ok, de esto que está pasando, que dice que es un flujo de un fluido externo hacia un cuerpo sólido, simplemente es un fluido que pasa sobre un cuerpo sólido, ahí va a haber estas variables, la fuerza, la velocidad, la densidad, la longitud y la viscosidad. Y luego esto la tenemos que pasar a dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Me dicen que las dimensiones primarias, que son la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura, pero aquí usamos la M para la masa, la L para la longitud y el tiempo la T. La temperatura luego yo uso la variable teta, pero pues aquí como en estas variables no hay temperatura, no aparece. Entonces la fuerza, recordar que fuerza es, por ejemplo, el newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, entonces kilogramo es masa por metro, el metro es una longitud y sobre segundo cuadrado, o sea, es un tiempo al cuadrado, ¿no? Pero lo puedo pasar arriba como t a la menos 2. La velocidad es una distancia sobre tiempo, una longitud entre un tiempo, ¿no? Aquí en lugar de ponerlo sobre t, lo subo la t hacia arriba como menos 1. La densidad es una masa sobre volumen. Entonces una masa sobre un volumen es una longitud al cubo. Recordaremos que calculamos volúmenes, los volúmenes por lado, por lado, por lado, ¿no? Una longitud es L y la viscosidad, que esta es la viscosidad dinámica, recordaremos que, por ejemplo, es kilogramos sobre metro segundo, ¿no? Y entonces, aquí tienen las unidades de kilogramos es masa,
metro es longitud, pero como está dividiendo, es longitud a la menos uno, y segundo es tiempo a la menos uno. Entonces, me dice que para obtener el número de grupos adimensionales, utilice la ecuación que es, en realidad aquí es fácil simplemente meter aquí el número de variables, que son las variables es 1, 2, 3, 4, 5, menos el número de dimensiones que aparecen acá. Que aquí aparece la masa, la longitud y el tiempo, nada más son 3. ¿Ok? Entonces son las que metemos acá. 5 variables menos 3 dimensiones igual a 2. Entonces voy a obtener dos grupos adimensionales que aquí les llaman pi1 y pi2 simplemente por ponerles nombre, y de ahí viene lo del grupo, lo del método pi de Buckingham, que así les llama pi. Y luego el siguiente paso dice escoger un grupo nuclear. O sea, ese grupo nuclear simplemente de estos dos grupos pi1 y pi2, tengo que escoger tres variables que se van a repetir en los dos, en mis dos grupos. ¿Cómo? Pues dependiendo, ¿no? Esto si yo quiero saber la fuerza, o por ejemplo en un problema donde se involucra el coeficiente convectivo de calor, H, si yo quiero conocer H, entonces lo dejo fuera del grupo nuclear. Y lo demás lo dejo adentro, no importa cuáles variables yo meta. Las que tengo más bien, lo importante no es cuáles van dentro, sino cuál va afuera. La de afuera es la que yo quiero conocer. Si en este problema yo quiero conocer la fuerza, dejo fuera del grupo nuclear la fuerza. Pero si yo en este problema fuera un problema de transferencia de calor donde requiero encontrar H, que es un coeficiente convectivo que de otras formas es muy complicado de encontrar, entonces lo dejo fuera del grupo nuclear, ¿no? Entonces, simplemente aquí, si yo quiero conocer simplemente la fuerza, ¿ok? Aquí es lo que nos dice. El grupo nuclear será R variables, o sea, tres variables, y no estarán ni la fuerza ni la viscosidad. Simplemente aquí no nos dicen por qué, pero es que quizás la viscosidad yo no la quiera saber, pero la fuerza sí. Si yo lo que requiero conocer es la fuerza, la dejo fuera, ¿no? ¿Y cuántas variables son? ¿Se acuerdan que R es el número de este 3? Es el número de dimensiones, son 3 aquí, M, L y T, son 3. Entonces, mi grupo nuclear van a ser tres variables. ¿Qué variables son? Velocidad, densidad y longitud. ¿Qué le llamo grupo? ¿A qué le llamo grupo nuclear? A esas tres variables que yo las repito en ambos grupos pi. Si se fijan, se repiten. En pi1 existe la velocidad, la densidad y la longitud. Y en pi2 igual están los tres repetidos. Y las que no se repiten es F y mu, que es viscosidad, fuerza y viscosidad. Y a estos del grupo nuclear yo les voy a buscar unos exponentes A, B y C abajo de I, E y F. O sea, solamente al grupo nuclear yo le pongo arriba esas letritas, que es lo que yo voy a encontrar. Entonces, para encontrar, por ejemplo, el grupo pi1, simplemente lo que hago, dice, se pone en forma de dimensiones. Entonces, aquí lo que igualan, vamos a igualar los exponentes, y pongo de este lado todas las dimensiones que aparecen en el problema, ¿no? Ya vimos que en este caso nada más dimensiones primarias, ¿no? Aparecen tres, entonces aparecen M, L y T. Entonces, eso es lo que ponemos ahí, ¿no? M, L y T. Y lo voy a elevar todos al exponente cero, porque cualquier cantidad elevada a la cero vale 1, por eso aquí dice igual con 1. Entonces lo que quiero hacer es que de este lado, esto igualarlo a los exponentes de este lado de cada una de las dimensiones para asegurar que dé 1 y dé adimensional el grupo. ¿Qué es adimensional? Ahorita lo vemos, ¿no? Entonces dice dimensionalmente es poner estas variables en forma de dimensiones, ¿ok? O sea, va a poner la velocidad, pero ahora en lugar de poner velocidad, yo sé que velocidad es distancia sobre tiempo o longitud sobre tiempo, es lo que tengo aquí, longitud sobre tiempo, pero en lugar de poner sobre, lo pongo como t a la menos 1, que eso ya lo tengo acá, ¿no? Aquí ya tengo, ¿no? Velocidad, densidad, todo esto ya lo tengo acá. Entonces es lo que voy a hacer. Entonces estoy con mi grupo pi1 me dice que es velocidad, luego la densidad que es masa sobre volumen, o sea, masa sobre longitud a la menos 3.
perdón, masa sobre longitud al cubo y lo subo como longitud a la menos 3. Luego sigue una longitud, que esa nada más lo dejo como longitud, pero ojo, esta velocidad que es longitud sobre tiempo, distancia sobre tiempo, yo lo puse como es sobre tiempo, lo subo como t a la menos 1, pero ojo, está elevado a la a. Y aquí la densidad es m sobre l a la menos 3, pero elevado a la b. Y esta longitud es a la c. Y F, que es la fuerza, que damos que es masa por distancia sobre tiempo al cuadrado. O sea, por ejemplo, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que es el newton, ¿no? Pero aquí es en forma de dimensiones, no de unidades. Ojo, no confundir. Dimensión ese concepto de algo, ¿no? De algo que tiene una magnitud, ¿no? Por ejemplo, la longitud, nuestros sentidos saben que es una longitud, ¿no? Que ir hacia un lado puede ser de mayor longitud que hacia otro, ¿no? O sea, ir de mi casa a Cuchitano, ir de mi casa a Salina Cruz son longitudes diferentes. Pero, y las unidades es como expresamos esas dimensiones. Por ejemplo, la dimensión longitud la puedo expresar en metros o la puedo expresar en pies, dependiendo del sistema de unidades, ¿no? O segundos. Todo eso se explica aquí en este documento, ¿no? Pero como les digo, no, aquí es rápido, nada más que se den una idea. Y entonces tengo la fuerza, ya quedamos entonces que las dimensiones de fuerza son masa, longitud sobre tiempo cuadrado, entonces subo el tiempo de que está al cuadrado, lo subo como t a la menos 2. Entonces dice, tenemos que trabajar con los exponentes. Entonces del lado izquierdo empezamos nada más a trabajar con la masa y su exponente 0 del lado izquierdo. Y ahora se iguala con los exponentes de la masa del lado derecho. O sea, si vemos aquí, la masa tiene un exponente b. B, o sea, más bien esta masa tiene un 1 acá, ¿no? Aunque no se lo pongamos, tiene un 1. Y ese 1 multiplica por b y me da b. B por 1 es b, ¿no? Entonces, eh, entonces aquí es b. Y luego, en las multiplicaciones, cuando tenemos la misma base, los exponentes se suman, ¿no? Entonces de aquí sigo buscando y encuentro otra m, y esta m, aunque no aparezca, yo sé que tiene un 1 aquí. Entonces, como digo, se suman los exponentes, entonces le sumo el 1, ¿no? Y esa ya tengo una ecuación. Ahora para L hago lo mismo, del lado izquierdo está elevado a la 0 y del lado derecho L está elevado a la A, si se fijan. Luego L sería aquí multiplicar menos 3 por B, me da menos 3B. Y seguimos sumando o restando porque los exponentes se suman o se restan, ¿no? Menos 3B. Luego sigue L, está elevado a la C, más C. Y luego L aquí va a tener un 1, ¿no? Entonces es este 1 de acá. Y es lo mismo que estamos diciendo. Aquí está, todo esto está multiplicando y cuando se multiplican, cuando hay multiplicaciones, los exponentes se suman o se restan. Es lo que estoy haciendo aquí. Luego termino con la t elevado a la 0, entonces el lado izquierdo está elevado a la 0 y del lado derecho, esta t de aquí es menos 1 por a es menos a. Y luego busco alguna otra t y hasta aquí hay otra, que está elevado a la menos 2, ¿no? Menos a menos 2. Y simplemente de aquí ya son tres ecuaciones con tres incógnitas. Simplemente lo que voy a hacer es resolviendo el sistema anterior, hay que resolver este sistema. Por ejemplo, aquí ya directamente me está diciendo que 0 es igual a menos 2. Entonces, si paso del otro lado a, pasa como a positivo, ¿no? Pasaría a es igual a menos 2, entonces aquí está, a es igual a menos 2. De aquí también b más 1, entonces si paso el 1 del otro lado pasa negativo, o lo que es lo mismo, el resto de ambos lados menos 1 y menos 1, y aquí se me van menos 1 y me queda b, y aquí más 1, perdón, menos 1. ¿Ok? Entonces, de forma práctica, ¿qué decimos? Que b más 1, este 1 pasa restando del otro lado. Aquí está b es igual a menos 1. Y de aquí simplemente lo que tenemos que hacer para resolver es C, pero pues ya tengo A y tengo C, ¿ah? Entonces, simplemente de aquí me queda que 0 es igual a que es menos 2, menos 3 por B, que vale menos 1,
más C más 1, ¿no? Entonces ya aquí tengo A, que ya lo había calculado de acá, B, que lo calculé de esta, que es menos 1, entonces menos 3 por B, que ahora vale menos 1, A, que vale menos 2, C, que no la conozco, y 1. Y de aquí simplemente tengo que despejar C, ¿no? De entrada aquí yo digo que menos 2, menos por menos da más, entonces queda más 3, aquí me queda más 1, y más 1, me queda más 2, entonces me va a quedar de este lado C más 2, pero va a pasar el 2 del otro lado menos 2, aquí está. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues simplemente ya tengo del pi1, de este pi1, tengo que velocidad a la A, pero A vale menos 2, entonces ya le pongo en lugar de A, le pongo el menos 2, B a la A que vale menos 2, densidad a la B que vale menos 1, ¿no? Densidad a la menos 1, y L a la C, pero C vale menos 2, entonces L a la menos 2, y por F, y ya aquí yo ya lo pongo ya en forma, ya que no queden negativos, tengo la F, todos estos son negativos, entonces los puedo poner positivos abajo, pasándolos hacia abajo, ¿eh? Este B a la menos 2 pasa hacia abajo, B al cuadrado, densidad a la menos 1, está arriba, pasa hacia abajo, densidad a la 1, y L a la menos 2 lo paso hacia abajo como L al cuadrado. ¿Y ahora qué quiere decir que no tengan dimensiones o sin unidades también? Que se me van a eliminar todas las unidades. Si se fijan, esto de aquí son las unidades de F, ml sobre t cuadrado, velocidad distancia sobre tiempo, lt por al cuadrado, ¿no? Y aquí va a ser m sobre l al cubo, que es la densidad, y l al cuadrado. Entonces, si se fijan, aquí haciendo la regla de la tortilla me va a quedar m L multiplicado por estos de abajo, T L al cubo, ¿no? Y luego los medios es igual. Y abajo me va a quedar este T cuadrado que va a multiplicar a todos los que están acá. O sea, T cuadrado por L cuadrado. Aquí, por ejemplo, tengo este es ML por T, pero este T está elevado al cuadrado. Este debe estar al cuadrado. Porque estos dos están elevados al cuadrado, ¿no? Y entonces, bueno, no se ve muy bien. Este es T cuadrada. A ver si puedo escribir un poquito mejor. T cuadrado, no está dividiendo. Es este T cuadrado que multiplica L cuadrada. Estoy dividiendo los medios por M por L al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, pues no sé si se me van las dimensiones. Si se fijan, es L por L al cubo, me queda L a la cuarta arriba. Y aquí L al cuadrado por L al cuadrado también es L a la cuarta, entonces se eliminan. Masa con masa se me eliminan y T al cuadrado con T al cuadrado se me eliminan. Y no es que se me eliminen, son cantidades iguales, me dan la unidad. De ahí lo que viene que todo lo igualamos al 1, ¿no? Ok. O sea, me da, eso le llaman grupos adimensionales, no tienen dimensiones, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve eso en realidad? Que viene un poquito de problema porque aquí todavía no estamos viendo cuestiones prácticas. Para Pi2 es exactamente hacer lo mismo, ¿no? Pi2 es exactamente lo mismo, de hecho aquí queda igualito. Lo que va a cambiar es este porque ahora en lugar de F voy a meter mu, sus unidades, y es aquí abajo. Y hago lo mismo y encuentro también su grupo dimensional, aquí está. Y aquí, por ejemplo, en quedan estas unidades, pi2 queda viscosidad arriba,
velocidad, densidad y longitud. Y este ya lo, es un grupo dimensional ya famoso, que es el Reynolds, pero está al revés, o sea, es la inversa del número de Reynolds, ¿no? El número de Reynolds, velocidad, densidad por longitud sobre viscosidad. Esta longitud en tuberías es el diámetro, ¿no? Pero para otras geometrías, pues es otra longitud. Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? Simplemente una función de pi1, ¿cómo varía con pi2? Pi1 es una función de pi2, ¿ok? Y entonces ya a partir de esto, lo que yo tengo, aquí me parece pi, ¿no? Entonces yo tendría yo que, si yo quiero la fuerza me quedó en el primer grupo, entonces te diría yo que pi1 es una función de pi2, pero yo no sé cómo es la función, ¿no? Entonces, para saber cómo varía pi1 con respecto a pi2, necesito experimentar. Pero aquí, por ejemplo, tengo una ventaja porque yo tengo que sacar muchos datos a diferentes, o sea, para sacar datos tendría yo que estar moviendo todas las variables y ver cómo varía, si varía la densidad, si varía la longitud, cómo varía la fuerza, ¿no? Pero cuando tengo ya grupos pi, yo lo único que tengo que hacer es cómo varía un grupo. Y para variar un grupo, por ejemplo, el número de Reynolds, lo único que tengo que hacer es variar la velocidad. O este grupo pi1 también. Si yo varío la velocidad, ya está variando pi1. Y veo cómo varía pi1 y también veo cómo varía pi2, que es el Reynolds, ¿no? El número de Reynolds. Entonces tendría que sacar los datos experimentales y luego ver cómo esos datos experimentales obtengo una ecuación que se adapte a esos datos experimentales. Comúnmente esto se hacía con mínimos cuadrados, pero pues, ahora hay muchas herramientas, ¿no? En computación, para que yo, cuando yo ya tenga una serie de datos, aquí, una serie de datos, y otros aquí experimentales, yo encuentro una ecuación que me digan que efectivamente cuando yo meta yo estos datos acá, me den estos datos de acá. O sea, una función. Esto no lo hace el análisis dimensional, ¿ok? Sino, el análisis dimensional lo que me da nada más son los grupos pi. O sea, cómo agrupo muchas variables las agrupo solamente, por ejemplo, aquí cuántas variables eran. Uno, 2, 3, 4, 5 variables las agrupo nada más en dos grupos adimensionales, por así decirlo, como en dos variables, ¿no? Y también me ahorran la experimentación, porque aquí, si yo quisiera yo experimentar, tendría que estar moviendo cada una de estas, ¿ok? Y la longitud, vamos a poner para una tubería, si es el diámetro, tendría que experimentar en varias tuberías de diferentes diámetros. Cosa que si ya nada más tengo Reynolds, no necesito, para que Reynolds varíe, cambie, no necesito variar el diámetro. Con que varíe yo la velocidad, eso lo puedo hacer en una experimentación, es más fácil, ¿no? Sin estar cambiando la tubería. No sé hasta dónde se entienda, ojalá y se entienda un poco, pero nada más quiero que se entienda un poquito eso. Y la parte práctica es que, por ejemplo, más adelante que vamos a ver transferencia de calor por convección, encontrar el coeficiente, porque la transferencia de calor por conducción, eh, utilizamos la ley de Fourier, por ejemplo, así. Y esto es la conductividad. Esto lo podemos encontrar conductividades eh, en tablas, por ejemplo. Pero el caso de en convección, esto es conducción. En convección, en lugar de usar esa K, usan una H y una diferencia de temperaturas. ¿Ok? Por ejemplo, las temperaturas diferentes. Esta H es el problema. ¿Cómo la obtengo? Que le llaman un coeficiente convectivo, ya no de conducción, sino de convección. Acuérdense que en la convección hay remolinos, entonces es muy difícil obtener. Entonces hay ecuaciones que me dan, que hay tablas en las cuales yo puedo obtener H a partir de números adimensionales. ¿Ok? O sea, de números en función de otros, pero en algún número
yo voy a tener esa h. Dentro de un número dimensional va a estar esa h y otras variables y van a ser función de otros números, por ejemplo, el Reynolds y algunos otros números acá. Y con una función, quizás este Reynolds está elevado a un valor, este otro a otro, o multiplicando aquí otro. Y entonces, con eso yo ya puedo obtener en un ejercicio práctico a h, que es lo que se complica. Pero no vamos a ir más allá, ¿no? Nosotros, porque de hecho no vamos a hacer cálculos prácticamente de tantos cálculos con números. Eso es en transferencia de calor. Simplemente es tener una idea de qué seguiría, ¿no? Pero en transferencia de calor, si yo les doy transferencia de calor a algunos de ustedes, ahí conmigo, pues sí lo vemos, de hecho es un tema que viene en el temario, ¿no? Aquí viene, pero varias veces, pero básicamente es para introducirles, no ir más allá. Entonces, voy a dejarlo ahí porque ya son una 16 y continuamos la siguiente clase.